Una vez más, qué placer, profe, estar con vos conversando. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? El placer es todo mío. Cinco Reformas Argentina. Sí, sí, vamos a empezar a darle forma. Ya arrancamos ya con los primeros programas y sin duda que le vamos a terminar dando forma. Eh, ¿Qué Ok, tema que vamos a tocar hoy? El tema de los libertarios, de tantas etiquetas y tanta diferencia de conceptos, ¿no? Se genera tanta controversia entre liberales, libertarios, anarcocapitalistas, minarquistas, paleolibertarios. Hay tantos términos que yo pienso que hay muchas confusiones, ¿no? Y hoy vamos a hablar del tema de los libertarios y la relación o la contradicción con el globalismo. oh, perfecto, perfecto. Y si te parece bien, empezamos por el tema de las muchas etiquetas. Por empezar, hay etiquetas ahí que son falsas. El minarquismo y el paleolibertarismo son etiquetas falsas que han inventado los libertarios, anarcocapitalistas, ANCAPs y todo eso, para despreciar, ningunear y ocultar al liberalismo clásico. ¿Ok? Entonces, los libertarios nos dicen minarquista. Eso es una trampa. ¿Ok? No somos minarquistas, eso es una estupidez. Somos liberales clásicos, los sin reforma. Ahora, ¿por qué digo una estupidez? Una estupidez porque minarquismo significa gobierno mínimo, pero mínimo ¿hasta cuándo? Porque para un socialdemócrata el gobierno tiene que hacer salud y educación, y eso es mínimo para un socialdemócrata. Y para un anarquista es mucho la seguridad y la justicia. Entonces, los liberales clásicos creemos que la razón de ser y fundamento del gobierno civil, es decir, el Estado, es para tres funciones, nada más: seguridad, justicia, infraestructura. ¿Ok? Y Ujú. eso para un socialdemócrata es muy poco. ¿Ok? Y para Obvio. un anarquista es demasiado. ¿Ok? Entonces, otra cosita, si me permites. Dejando de lado el minarquismo y el paleolibertarismo, ellos le llaman paleolibertarismo al liberalismo clásico del siglo XIX y principios del XX. ¿Ok? Pero es de mala fe lo que hacen los libertarios. Discúlpame que te lo diga, es de mala fe, por no decir de mala leche, ese asunto de minarquista. Sí, yo soy minarquista. Además, permite voltereta, como yo soy minarquista en el corto plazo y anarquista en el largo plazo, toda cosa falsa. Ahora, hay etiquetas verdaderas, o sea, el libertario es fundamentalmente un anarcocapitalista, aunque algunos digan, sí, pero eso es en el largo plazo y en el corto soy minarquista. No, bueno, sí, eso pasa, pero son todos anarcocapitalistas. Hay Eh, corrientes, Alberto, hay corrientes que dicen que el término libertario nació después de que los liberales se hayan aliado con los conservadores a finales del siglo XX, entonces un poco para despegarse en, y ser... Sí, en algunos casos es verdad, y en otros casos es porque en Estados Unidos y en general en el mundo anglosajón, la izquierda se robó el término liberal. Y en Estados Unidos liberal quiere decir izquierda, ¿ok? Y en muchos países anglosajones liberal quiere decir izquierda. Entonces, y dijeron, bueno, nosotros vamos a ser libertarios. Y ese es el caso de Ron Paul, por ejemplo, que es nuestro gran referente liberal clásico. Él se llama a sí mismo libertario porque él sabe que en Estados Unidos, liberal con acento en la I significa izquierda. Vamos a poner las cosas. Y mucha gente que se acerca a nosotros dice, esas etiquetas son diferencias de matices. No, no son diferencias de matices. Hay diferencias muy grandes entre libertarios y liberales clásicos. Y además hay otras tribus, están los socioliberales que son socialdemócratas, ¿ok?
Y están también lo que llamamos liberprogre, que son liberales progresistas, que adoptan todo el marxismo cultural. En fin, y están los neoliberales, que son los que siguen el consenso de Washington. Ujú. Esas diferencias no son etiquetas, son conceptos, ¿ok? Y no son de matices, son de fondo. Ahora, Vamos a los libertarios ahora entonces. vamos a los libertarios. Y lo primero que hay que decir, ¿ok? Los libertarios están usando mucho ahora la expresión los argentinos de bien, nosotros somos las personas de bien, la gente de bien. Yo nunca uso esa expresión, porque eso significa que el que piensa distinto a vos es persona de mal, es un argentino de mal. No, 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 no. Yo no uso nunca. El que piensa distinto a mí puede estar equivocado, pero no es una persona de mal. Entonces yo no me voy a calificar a mí mismo y a los que piensan como yo como personas de bien. Eso no me gusta, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los libertarios, lo primero que hay que decir es que ellos se abrazan mucho a la escuela austríaca y tal. Hay que decir muchas cosas de la escuela austríaca, como por ejemplo, hay muchas otras escuelas de pensamiento económico que son pro libre mercado y que no son la escuela austríaca, y todas son muy buenas, solo que se especializan en objetos de investigación diferentes. La escuela austríaca, pero también la escuela neoinstitucionalista, la escuela del lado de la oferta, la escuela de Chicago, y un largo etcétera, ¿no? La escuela austríaca no es lo único. Ah, pero para los libertarios sí, la escuela austríaca es lo único. ¿Por qué? Ah, porque así como la izquierda se robó el término liberal, la escuela austríaca fue secuestrada por Rothbard y los anarcocapitalistas. ¿Ok? La escuela austríaca, digamos, Menger, von Wieser, von Bauer, digamos, von Wieser, von Bauer y Mises, Hayek, etcétera, Israel Kirchner, muchos otros. La escuela austríaca nunca fue anarquista. Mises especialmente destacaba muy bien, oiga, nosotros no somos anarquistas, eso es una cosa extravagante. Pero los discípulos, Rothbard y los discípulos de Rothbard, que eran anarcocapitalistas, lo cual es una contradicción, porque el capitalismo requiere un gobierno limitado, ¿ok? Secuestraron la escuela austríaca, las fundaciones y todo eso, y todo, aunque peleen entre ellos, por ejemplo, Cato, los hermanos Koch, etcétera, aunque peleen entre ellos, la escuela austríaca ha sido secuestrada por los anarcocapitalistas. Y por eso los libertarios, dale con la escuela austríaca. Pero vamos, es conveniente que aclaremos esto. Ahora, mucha gente, sobre todo joven, que se acercó a las ideas de la libertad, como dicen ellos. Otra etiqueta que es ambigua, porque ideas de la libertad. Para nosotros, los liberales clásicos, lo definitorio, la etiqueta que nos define es gobierno limitado. El gobierno Limitado a tres limitado. Sí, sí, sí. funciones y nada más. Eso de las ideas de la libertad es una etiqueta muy ambigua, muy abstracta, muy gaseosa, muy etérea, que puede querer decir cualquier cosa. Es casi como hablar del amor, ¿no? Exacto, las ideas del amor. Las ideas del amor. Bueno, Bueno, acá el entonces, kirchnerismo ha usado las ideas del amor también, sí, ¿eh? Muchos sí, años, sí, no sabés lo que fue acá. sí. Y también el chavismo en Venezuela y el Claro. correísmo en Ecuador. ¿Ok? Qué bueno. Entonces, vamos a que nosotros, cinco reformas, ¿qué somos? Liberales clásicos. Significa gobierno limitado, tres funciones. ¿Ok? No somos libertarios. Pero es que hay demasiados problemas con los libertarios. Y el que quiero insistir en esta sesión, y quiero explicar bien en esta sesión, es la antipolítica.
ahí está el grueso de donde quiero meter el cuchillo hoy, la antipolítica, que es algo bastante, si tú crees que el Estado no debe existir, no debe haber gobierno, ¿ok? Anarquismo de libre mercado y todo eso, anarcocapitalismo y tal. Entonces la política tampoco, la democracia tampoco y los partidos tampoco. Entonces, de ser un enemigo del Estado y no del estatismo, pasas a ser un enemigo de la política, de la democracia y de los partidos. Ahora bien, eso explica por qué los libertarios nunca han hecho un partido. Y debo decirlo, porque yo tengo 40 años peleando con los libertarios, ¿ok? Nos han saboteado y nos han boicoteado a los que asumimos la tarea de hacer un partido liberal. Nos han tirado piedras de toda clase y tamaño, por toneladas. ¿Por qué? Y porque ellos son antipolítica, antidemocracia y antipartido. Siempre te están diciendo que los políticos son todos chorros, ¿ok? La democracia es los zorros y las gallinas votando quién va a ser la cena, ¿ok? Los partidos políticos son asociaciones criminales. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Entonces, no saben nada de política porque no les interesa, nunca les ha interesado. Es más, siempre han tenido asco. Y Milei lo ha dicho muchas veces hace años. Decía, a mí la política me da asco. Sí, a todos los libertarios le da asco. Ahora, ¿por qué Milei se metió en la política siendo libertario? Eso es una contradicción, ¿ok? La pregunta será si Milei será libertario después de que Ah, bueno, empiece a sí, gobernar, ¿no? ahora Giacomini dice que Milei no es libertario. Bueno, Ah, yo creo que sigue siendo libertario porque vos no podés dejar de ser una cosa y pasar a ser otra si no desocupás tu mente y la ocupás con lo otro. O sea, los libertarios jamás han estudiado a Locke, a Smith, y de hecho Giacomini dice, no, pero eso es una cosa vieja, ahora lo nuevo y todo eso. Bueno, entonces, ¿por qué Milei se metió en la política? Ah, por el lado místico. ¿Ok? El lado místico. ¿Ok? Si él dice que Dios le dijo que tenía, a través del perro Conan, que tenía que ser presidente, y bueno, entonces, pero ahí violó su propio código, su propia mentalidad y su propia enseñanza que lo había hecho durante años del libertarismo. Y ahora mucho libertario se lo está echando en cara. y Porque claro, ahora es presidente y a partir de mañana, la semana que viene, ya va a empezar a tomar medidas de gobierno, ya va a ser gobierno, y no sea cosa que todo el discurso que se usó para criticar al gobierno anterior se le va a venir en contra. Porque si lo único que estaban diciendo era, o por lo menos el caballito de batalla era la corrupción, y bueno, y todas esas cuestiones más allá del cambio de sistema que se pretendía, ahora lo van a acusar de corruptos a ellos también, por cualquier cosa que surja, inclusive por fake news también. bueno, vamos a hacer muchos videos como este donde vamos a explicar estas cosas y donde hay algo que es fácil. Si vos sos un libertario, como Milei, o como el mismo Giacomini que también lo es, seas un libertario, entonces en tu vida te ocupaste de la política, o sea, no te ocupaste de saber cómo es un partido, qué funciones cumple, cuáles son los vasos capilares comunicantes a través de los cuales circulan información entre el partido y la sociedad, el resto de la sociedad. Si vos nunca te interesaste en la transitología, porque la política te da asco, la transitología estudia los procesos políticos de cambio del estatismo al capitalismo o al libre mercado, como quiera, ¿ok? Y estudia 50 casos en 40 países en las últimas 5 décadas.
Un libertario no ha estudiado todo eso y no ha estudiado los éxitos y los fracasos, cuáles son los secretos del éxito y cuáles son los del fracaso. Por ejemplo, el proceso chino no lo han estudiado. El proceso de República Checa con el doctor Václav Klaus, que estuvo con nosotros en Guatemala, no lo han estudiado. No han estudiado lo que pasó en Rusia, porque no les interesa. No han estudiado lo que pasa ahora en Grecia con Cyriacos Mitsotakis. No se sabe en la ley fundamental de la transitología que tenés que tener un partido orgánico, un partido completo, un partido transparente, un partido privado de 4 dimensiones: ideológico, programático, representativo y electoral, para poder hacer las reformas. Eso no han estudiado nada, no saben nada, y ahí está. ¿Ok? Entonces, es fácil entender que si un libertario llega presidente y no tiene un programa político, no tiene un plan político y menos aún tiene un partido orgánico de pro reforma, va a adoptar otro. Y es lo que está haciendo Milei con el macrismo. Por eso algunos le dicen el segundo gobierno de Macri. No sé si te has dado Sí, sí, cuenta. sí, sí. Sí, ajá, dime. No, que es así nomás. Eh, la fulgor que hizo el libertarianismo acá en Argentina se tradujo en mucha gente que empezó a leer, a involucrarse, a entender las cosas, pero como el discurso era solamente, muchas veces, casi siempre fue la antipolítica y todo lo que se derivaba en relación a eso, no se pudo formar un partido político, no se pudo formar agrupaciones serias donde ahí es donde está la bajada de la información a la sociedad, ¿no? Tiene que haber un partido, algo que tiene que informar a la sociedad de lo que está sucediendo. Lo único que se está usando son las redes, nada más, y bueno, cuando aparecen en programas políticos, en programas periodísticos, quiero decir. Pero Un, inclusive en el último año se usó más que nada campaña de barricada con el tema de que obviamente había elecciones y el discurso fue solamente desde algunos sectores que eran gorilas hasta otros sectores que eran directamente no me gusta nada, o sea, la política entera. el voto bronca y el voto gorila. ¿Ok? El voto bronca, no me salía. El voto bronca y el voto gorila. Milei ganó con el voto bronca y el voto gorila. No voto liberal. No voto a Milei por Milei. ¿Ok? No voto a las ideas de la libertad. No. Milei sumó el voto bronca al voto gorila y con eso es presidente. ¿Ok? Pero muchos dijimos, y ahora lo siguen, que votar a Milei era Milei al gobierno, Macri al poder. ¿Ok? Y lo dijimos recordando aquella campaña del año 73 que yo milité. Ok, pues yo era peronista en esa época. Cámpora al gobierno y el Pocho y Perón al poder. Y Perón al poder. Bueno, ahora lo que estamos viendo en la guerra de los nombramientos, ok, la guerra de los ministros, nuevos ministros, los confirmados y los descartados. Los descartados es un mensaje tan elocuente como el de los confirmados, pero ¿qué vemos a través de la guerra de confirmaciones y descartes de nombres? La guerra del gabinete. ¿Qué estamos viendo? Y que Milei se resiste a ser gobernado por Macri. Esa es la verdad. Se resiste a ser gobernado por Macri. No quiere depender solo de Macri. Sabe que depende de Macri, eso no hay duda, el Parlamento y demás, pero no quiere depender solo de Macri. Y Milei quiere también, por eso, tener apoyo no solo de los macristas, sino también de ciertos peronistas, ciertos independientes, y por supuesto de gente propia que se identifica como liberal o libertaria. El caso de Manuel Adorni, por ejemplo, ¿me entendés? Ahora, el problema es
que otra cosa que yo quiero destacar, si me permite, Fabián, es el populismo de derecha. Es muy importante que entendamos esto del populismo de derecha. Rothbard ha sido un tipo muy dañino, terriblemente dañino. Le metió al liberalismo el anarquismo, ¿ok? Pero no solo eso, le metió también el populismo. Rothbard les instó, ¿ok?, a los libertarios a hacer populismo de derecha. Y esa parte Milei la captó muy bien y la puso en práctica. Ahora bien, ¿cuál es la mejor receta para hacer populismo? La de Ernesto Laclau, un izquierdista, o sea, un zurdo de mierda, como diría Milei, que escribió el manual, el mejor manual para hacer populismo, el de los Argentino, Ernesto significantes, Laclau. ajá, el de los significantes vacíos. ¿Qué es eso? Es, mire, usted tiene, para hacer populismo, usted tiene que buscar palabras que signifiquen nada y cualquier cosa para que cada quien las interprete como le guste mejor. Entonces ahí tenemos los significantes vacíos, que son casta y anticasta, motosierra y dolarización. Y con esos significantes vacíos, como digo, la mejor receta del populismo, Milei ganó la presidencia. Ahora, ¿qué es populismo? Hay que explicar también qué es populismo. Populismo es todo ese discurso de que nosotros somos el pueblo sano contra la élite corrupta. ¿Ok? Siempre buscar un enemigo. Sí, sí, sí. Así es. La histeria anticorrupción. Eso es típicamente populista. Ahora, eso no lo trajo Milei. La histeria anticorrupción la trajeron a Argentina y la desarrollaron en Argentina no Milei, no los libertarios, sino Jorge Lanata y Elisa Carrió. La corrupción, la corrupción, el problema es la corrupción. Eso trajo a ahondar la grieta cada vez más profunda, ¿ok?, porque se hizo del rival político un delincuente, son unos delincuentes, ¿ok? Y se llegó al lawfare, que es otra cosa bien mala. Pero es que cuando se eligen los malos caminos, Fabián, cuando se eligen los malos caminos, sabés por dónde empezar, pero no sabés por dónde vas a llegar, es terrible. Por eso yo insisto y te agradezco muchísimo a vos que has tomado sobre tus hombros, Fabián, la tarea de hacer 5 reformas a Argentina, como hemos hecho en Perú, en Guatemala y estamos haciendo en Venezuela, en Chile, etcétera, y en Uruguay, 5 reformas, que es liberalismo clásico. ¿Ok? Entonces, Vas a hablar del globalismo, Alberto. ok, globalismo. ¿Qué es globalismo? Mirá qué día para hablar de globalismo cuando se murió Kissinger a los 100 Yo años. quise, a los 100 años, exactamente. No lo quería nombrar, pero bueno, falleció ayer. No, no. Kissinger fue muchas cosas, ¿ok? Fue un maestro de política internacional, escuela realista, ¿ok? Lo que se conoce como Realpolitik en el ámbito internacional, ¿ok? Y tuvo muchas cosas malas, ¿ok? Pero tuvo una muy buena. Y déjame, mi homenaje a Kissinger es que yo lo leí a Kissinger cuando estaba en Rosario estudiando ciencias políticas, ¿no? Este, leía Los Caminos de la Paz, por ejemplo, que es un libro muy bueno. Kissinger fue un abanderado del multipolarismo, ¿ok? Porque él dice, el equilibrio de poderes es la mejor forma de lograr la paz. O sea, que no haya una superpotencia que se erija, aunque él ayudó mucho a que Estados Unidos lo hiciera, pero bueno, esas son las contradicciones entre los profesores y los políticos, o de los profesores que son políticos al mismo tiempo. Bueno, el equilibrio de poder es el secreto o el camino de la paz. Eso es
multipolarismo, o sea, que haya varios centros de poder y no uno solo hegemónico, digamos, o dominante. Y eso es liberalismo en el orden internacional, porque ¿qué busca? El liberalismo lucha contra la concentración de poder, poder del estatismo, poder de los monopolios económicos. El liberalismo combate la concentración de poder y el multipolarismo en relaciones internacionales combate la concentración de poder a nivel internacional. Y globalismo no es lo mismo que globalización, aclaremos. Globalización es el proceso de creciente intercambio comercial, a pesar de todas las barreras, ¿ok? Creciente intercambios comerciales y económicos, o sea, inversiones, flujos de capital y también de factor humano, Y capital que se da humano. de manera natural, ¿no? Exactamente, se da de manera natural. Eso es la globalización y los liberales somos firmes partidarios de la globalización. Pero globalismo es otra cosa. Globalismo es la Agenda 2030. Globalismo es lo que surgió en los años 90, a partir de 1989, cuando el muro de Berlín es derribado y a los 2 años siguientes la Unión Soviética implosiona y se lleva puesto todo el bloque del este, y que incluía, iba desde Checoslovaquia hasta China, ¿ok? Y entonces queda los Estados Unidos a la cabeza de la OTAN como gran superpotencia hegemónica dominante. Ujú. El problema con los libertarios, y aquí viene la concatenación, es que los libertarios, como nunca se interesaron ni por la política de su país, ni por la política de otros países latinoamericanos, ni por la política mundial de Occidente y del globo, del planeta, nunca se interesaron. Entonces andan atrasados de noticias los libertarios. Y entonces te dicen, sí, claro, Milei viene y te dice, Occidente, Estados Unidos, Israel, está atrasado de noticias, o sea, tiene en la cabeza el mapa de la Guerra Fría, ¿no? China es un país asesino, ¿no? Sí, Ah, sí. Entonces, ¿qué problema? Quiero aclarar una cosa. Me están gritando mucho en las redes que yo le deseo mala suerte a Milei. No, yo no le deseo nada. El que le desea mala suerte es Belli Boni, que dijo que yo quiero que el gobierno de Milei termine muy mal. Y los mileístas dicen, yo quiero que el gobierno de Milei termine muy bien. Pero es que una cosa es lo que tú quieres o yo quiero y otra cosa es la realidad, ¿ok? Yo no es que le deseo mala suerte a Milei, no. Tampoco se la deseo a Verónica Abad. Aprovechemos para pasar ahí el disclaimer. O sea, Verónica Abad es la vicepresidenta de Ecuador, Ecuador. metida en una pelea impresionante con su presidente, ¿ok? Una guerra total, ¿ok? Eh, y estuvo con nosotros, pero eso fue hace tiempo, hace bastante tiempo, estuvo unos meses, después se fue y ya no tiene nada, desde hace tiempo no tiene nada que ver con nosotros. Entonces nosotros, porque me dicen, tú tienes que defender a Verónica porque fue alumna tuya. No, un momento, fue alumna mía por unos meses y nada más. ¿Y cómo la voy a defender yo en una tremenda pelea que tiene una guerra ahí con su presidente? ¿Ok? Yo no la, no, es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y mi ley tampoco tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos liberales clásicos y queremos hacer un partido liberal clásico en cada país latinoamericano, con un programa, 5 reformas, y con un plan político, la hoja de ruta de 8 pasos. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Y claro, somos muy, muy diferentes a los libertarios. ¿Ok? ¿Y qué hace, Alberto, un libertario frente al globalismo? Ok. Bueno, un libertario coherente, yo no soy libertario, Mm. pero si un libertario quisiera ser coherente, y algunos lo son, se oponen al globalismo, como por ejemplo se opone Hans Hermann Hoppe,
que es un libertario, ANCAP, que se opone al globalismo y tal, ¿ok? Y muchos otros también. Pero el problema en Argentina es que Milei adopta, ¿ok? Y dice, yo estoy con Estados Unidos y con Israel y tal. ¡Oh! Estamos mal ahí. Bueno, no es que estén, ay, no, simplemente que no está siendo coherente con el ancapismo, el anarcocapitalismo, al Claro. apoyar la Agenda 2030, al apoyar la OTAN, apoyar a la OTAN en Ucrania, la OTAN en Taiwán. El día de mañana va a ser la OTAN en el Cáucaso, o sea, es un libertario otanista, partidario de la OTAN, o sea, Sí, sí, es una sí. contradicción, otra contradicción más. Claro, claro, porque defensores de las libertades individuales, defensores de las libertades comerciales. Entonces, ¿cuál es el problema de no querer pertenecer, por ejemplo, a los BRICS? ¿No? Ah, sí, sí. ¿Y cuál es el problema con tener relaciones con Brasil? Ok, es que ahora hay que aclarar el papel de Diana Mundino. Ok, Diana Mundino siempre fue durante toda la campaña la traductora de Milei. Cuando Milei o Lemoine o Marra decían algún disparate, okay, al día siguiente iba a la televisión Diana Mondino y explicaba que, bueno, en realidad lo que quiso decir fue otra cosa, una explicación berreta ahí. O sea, traducía los disparates a algo más o menos razonable y aceptable. Bueno, yo creo que sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo como canciller ese papel, ¿ok? Y ahora sí le tengo que decir, ojalá le vaya bien a Diana Mondino, ¿ok? Como canciller. Ahora la economía es otra cosa, la economía sí está en manos del macrismo, ¿ok? Este, entonces, bueno, seguiremos. Aparentemente van a tomar deuda para Sí, las sí. cancelaciones del año 2024, que por un lado son monstruosas también, ¿no? Los números son alarmantes. Es como que yo de repente te abro mi casa, te empiezo a mostrar los números y te muestro una deuda que es, no sé, dicen que es monstruosa, ¿no? Pero aparentemente van a tomar deuda para las cancelaciones del 2024. Entonces, muy complicado, ¿no? Gobernar en esta situación en Argentina es muy complicado por la situación económica que está padeciendo en la macroeconomía y encima que la microeconomía está parada, por eso se habla de la estanflación que hay hace 10 años y que va a seguir habiendo mínimamente un año más, dice. Entonces, por un lado, ese problema, ¿no? Que es real, los números mandan, te muestro la hoja y te digo, mira, esto es lo que hay que pagar, así que el discurso, hace el que vos quieras, pero hay que pagar esto. Entonces, bueno, ¿cómo pagarlo? Del otro lado, este, de tanto discurso de que la deuda, los impuestos y todo eso que es lo que genera la inflación, va a empezar a tener este tipo de contradicciones. Y entonces sí habría que prender una vela de que no haya una implosión adentro de este gobierno, de este nuevo gobierno. Ok, ok, qué bueno. Dejaste ahí varias pelotas rodando para los siguientes videos. Vamos a hacer más videos como esto para la gente que se interese en el liberalismo clásico. ¿Ok? Gente que ya se le va cayendo la venda de los ojos sobre el libertarianismo y los libertarios y se interese en el liberalismo clásico y el proyecto político de los liberales clásicos que es la cinco reformas. ¿Ok? Te digo una cosa, para eso que acabas de decir, no ayuda echarle la culpa al kirchnerismo, porque el kirchnerismo llega... El gorila, gorila significa antiperonista con odio, ¿ok? Mm. Yo soy antiperonista porque soy liberal, pero no con odio, ¿ok? Por eso digo que el peronista no es una persona de mal,
porque si no, nosotros somos las personas de bien, entonces los peronistas no son personas de mal, son gente equivocada, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer más videos, yo ya me voy despidiendo, vamos a hacer más videos, comuníquese los que nos están mirando, comuníquese con nosotros por Facebook y Twitter es donde estoy yo especialmente, ¿ok? Comuníquese con nosotros Estamos, porque estamos armando nuestros grupos, nuestras redes acá en Argentina para que la gente empiece bueno, a involucrarse un poco, a entender un poco bien esto. Y bueno, la idea es empezar desde ahora mismo. ¿M? Vamos a tener varios programas así, con el profe, hablando de distintas cuestiones, algunas filosóficas, cómo hay que encarar, bueno, o por lo menos estas diferencias que hubo, que marcamos hoy entre el liberalismo, los libertarios y todas otras ramas que hay tantas derivaciones. Y por otro lado, la coyuntura también, los problemas que hay acá en Argentina, que el problema es grave y es muy difícil de escaparse de eso. Va más allá de a veces cómo orientar la política, ¿no? así que suscríbete al canal, activa la campanita, como dicen todos los youtubers, ¿ok? Y sobre todo ponete en contacto con nosotros para que te demos información, porque eso es lo que hace un partido político, vasos capilares y comunicantes a través con el resto de la sociedad, a través de los grupos de amigos, familiares, de amigos o grupos, compañeros de estudio, de trabajo, de microempresa o lo que sea, clientes, proveedores, etcétera. Eso se llama vasos capilares y comunicantes de un partido idóneo para la reforma con el resto de la sociedad. Eso es ciencia política, algo que los libertarios desprecian, ignoran, detestan, que le tienen asco. Bueno, nosotros. Y muchas gracias, Fabián. No, profe, para nada. Alberto, gracias a vos y bueno, nos vemos en otra ocasión y seguimos hablando sobre el cinco reformas y el liberalismo clásico. Te mando un abrazo.